Bienvenidos, estimados alumnos, a la clase de filosofía del diplomado en coaching, de esta introducción a la filosofía que vamos a estar haciendo, entre nosotros eh, las primeras al menos tres clases. En estas primeras tres clases, ahora sí, vamos a ir aproximándonos a la filosofía para responder algunas preguntas que son adyacentes al coaching y que son bastante importantes para poder entender por qué el coaching es como es hoy, por qué piensa como piensa y por qué se aproxima al ser humano y a sus problemas y sus pensamientos y su cultura y su forma de ser del modo que lo hace. Em, por lo tanto, primero y antes que nada presentarme, mi nombre es Cristian Vergara. Yo soy cientista político de profesión, trabajo y vivo en Berlín. Trabajo aquí de informático, pero además he hecho muchos años de clases en distintos diplomados, universidades. Ahí he hecho clases desde introducción a la democracia, pasando por sistemas políticos contemporáneos, sistemas de pensamiento contemporáneo y, por supuesto, también filosofía y coaching. En los ámbitos del coaching me ha tocado hacer más que nada eh, una parte que bien llamaremos teórica, pero que nos va a ayudar a sentar ciertas bases para entender mejor el coaching, de dónde viene, como ya lo habíamos preguntado o planteado, y quizás también plantearnos hacia dónde va el coaching o dónde queremos ir nosotros con el coaching. Por lo tanto, nosotros necesitamos situarnos históricamente necesitamos situar el ser históricamente. Por lo tanto, vamos a estar hablando mucho de filosofía del ser o filosofía ontológica. Eso nos va a permitir entender distintos elementos que son desde fascinantes, chocantes, pero de todas maneras son todos ellos constituyentes del ser humano. Entonces vamos a tratar de aproximarnos al ser humano como un todo, eh, pero vamos también a tratar de buscar ciertos límites, de irnos focalizando en ciertos puntos que creemos que pueden ser más importantes para los objetivos que perseguimos aquí. Los objetivos que perseguimos aquí son explicarnos mejor, de mejor manera, por qué el coaching es como es hoy, por qué se ubica en el punto de la historia en que se ubica y por qué las herramientas son como son y por qué las herramientas nos pueden provocar ciertas cosas interesantes a nivel emocional. Por lo pronto, vamos a hacer tres clases de introducción a la filosofía, en las cuales vamos a hacer un breve repaso histórico, también para detenernos en algunos hitos súper importantes que podremos considerar como, por ejemplo, Grecia, el Imperio Romano. Algunas ideas que necesitamos rescatar de ahí para poder después lentamente ir enfocando y invocando y desembocando al coaching en la modernidad y los pensamientos modernos que lo sostienen. Pero vamos a hacer estas primeras tres clases para sentar las bases sobre las cuales está construida nuestra forma de pensar en Occidente. Entonces, al cabo de estas tres clases, nosotros vamos a tener una mejor visión, un mejor contexto de dónde se ubica exactamente el coaching, cuál es su rol, cuál es el desafío que eso nos viene por ahí, para luego ahondar en uno de los filósofos que hoy día también vamos a tocar y que es ni más ni menos que Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nos va a entretener bastante al principio, em, pero para poder hincarle el diente lo suficiente, vamos a necesitar primero este repaso histórico, esta contextualización, para poder entender los conceptos básicos sobre los cuales vamos a ir construyendo esta clase. Por lo pronto, el primer concepto es filosofía. Hay distintas ramas de la filosofía y también desde ya confrontarlos con la idea que ustedes creen que es la filosofía. Para ello yo he preparado una presentación. Vamos a ir de a poco, vamos a ir parte por parte y vamos a ir masticando un poco las ideas que yo
he traído hoy. Entonces yo voy a compartir pantalla con ustedes. Si me permiten un segundo. Tendremos ahora ya compartir pantalla. Perfecto. Entonces, como ustedes podrán haber visto y notado, esto es una introducción a la filosofía clásica y moderna. Clásica y moderna porque marca el devenir en el cual nosotros queremos contextualizar el coaching, sin el cual yo personalmente creo que el coaching no se puede entender, o al menos no cabalmente. Por lo tanto, lo clásico y lo moderno, vamos a ir hablando ahora al principio bastante de ello, quizás más de lo clásico, para después ir desembocando en lo moderno. ¿Es un viaje por 25 siglos de filosofía? Sí, es un viaje histórico, vamos a ir de atrás hacia adelante. No vamos a ver todo, sino que vamos a ver lo que yo creo que atañe al ser y lo que desarrolla el ser, las ideas que subyacen al desarrollo en el ser. Y esto que suena quizás complejo, no lo es, sino que va a ir apareciendo poco a poco. Por lo pronto también aquí eh, hay dos preguntas que yo quiero que al cabo de esta presentación ustedes las respondan. Las preguntas son de mucho de opinión, no tanto de correcto o incorrecto, sino que ustedes puedan atreverse a desarrollar y confrontarse con ciertas ideas, ciertos pensamientos, y ver qué puede surgir de ello. Por lo pronto, las preguntas, si hay consultas con respecto a las preguntas, por favor, no teman hacerlas. Nosotros estaremos para responderles y ayudarles. Luego, ustedes verán en estas diapositivas que también ustedes tendrán a disposición. em, Tenemos estas primeras imágenes con las cuales también abordaremos la primera pregunta, porque este es un curso de introducción a la filosofía. Por lo tanto, la primera pregunta que cabe hacerse es: ¿qué es la filosofía en realidad? Y esta es una parte de la clase donde yo, en rigor, si estuviera presente con ustedes ahí, yo me quedaría en silencio y caminaría y dejaría que algunos de ustedes compartan qué es lo que creen ustedes que es la filosofía. Pero dado que tenemos este formato más bien digital, y el tiempo aquí sí es muy preciado también, vamos a ir abordando la pregunta juntos. Y en las tres imágenes que vemos aquí, tenemos algunos indicios que nos podrían ayudar a comprender qué es la filosofía. En un primer lugar, obviamente, eh, Filo y Sofía, siendo Sofía conocimiento y Filo amor. Por lo tanto, la filosofía no es nada más que el amor al conocimiento, el amor por el conocimiento. El amor al conocimiento, en algún punto, por alguno de los filósofos griegos, denominado, eh, denominada como la madre de todos los conocimientos, la madre de todas las sabidurías, porque efectivamente su sabiduría no residía en algún elemento específico de nuestro entorno, como la física que estudia los fenómenos de los cuerpos y las masas en el espacio, o la biología que relaciona y busca estudiar la relación de los componentes biológicos del entorno. Eh, Ninguna de ellas se plantea como la pregunta encarnada en sí misma, como algunos dirían. Entonces vamos a ver que la filosofía en todos estos cuadritos nos muestra que la filosofía es una forma de mirarnos a nosotros mismos. Inevitablemente, la filosofía nos va y nos busca desde que sabemos pensar, desde que hemos empezado a construir cultura, que algunas de las preguntas más intrínsecamente relacionadas con nuestro ser nos han ido acompañando históricamente.
La pregunta por el yo, ¿qué es el yo? ¿Qué soy yo? ¿De qué estoy hecho quizás? ¿O de qué están hechos mis pensamientos? ¿O cuál es el propósito de mi estadía? Por ejemplo, también tenemos eh, esta imagen en la cual el estudioso, el filósofo, observa las distintas partes con las que está construido su cerebro, que es a la vez la parte pensante de él. Por lo tanto, y por lo pronto, la filosofía va a ser necesariamente el ser consciente y pensante que vuelve pensativamente y reflexionando sobre sí mismo, ahí sí, que vuelve reflexionando sobre sí mismo para hacerse las preguntas quizás más incómodas o más profundas que existen. Por lo tanto, esto ya nos lleva a un siguiente punto, porque queremos esto situarlo históricamente además. ¿Ya? Este despertar por la filosofía, este despertar por el conocimiento de uno, el conocimiento del yo, el conocimiento de lo que es la colectividad humana, todo ese conocimiento eh, no es nada si no lo situamos históricamente. Por lo pronto, llegamos a la siguiente lámina y la reflexión sobre nosotros mismos, vamos a ver cómo la vamos a poder relacionar con lo siguiente. Tenemos un, un gran cleavage, como podríamos decir, o una gran diferenciación, un gran cambio entre las épocas que marca la prehistoria y la historia. Muy importante. Y aquí también yo introduciría un apartado donde yo consultaría con ustedes cuáles creen ustedes que es la diferencia, qué es aquello que diferencia el paso de uno hacia el otro, o qué diferencia, qué característica principal diferencia la prehistoria de la historia. Y vamos a ver que la historia, aquí en este caso ya aparece como con mapas, como el ser humano dibujando su huella en la tierra o dibujando el entorno sobre el que vive. En cambio, aquí tenemos una sociedad más de recolectores, de cazadores y recolectores, que por lo pronto pueden dibujar y hacer representaciones en las cuevas de una pared, por ejemplo, pero lo que no tienen ellos, evidentemente, o lo que están en desarrollo, lo que están desarrollando ellos, este grupo de gente, es el lenguaje, la escritura. El lenguaje y la escritura, y el paso a la escritura, y el paso al lenguaje, tomó muchos miles y cientos de miles de años. En este tránsito nosotros vamos a ver que la tradición, gran parte de la cultura y gran parte de la civilización humana se logran encapsular en estas civilizaciones, lenguajes, escrituras, porque se empiezan a pasar tradiciones de tribu en tribu y de generación en generación. Empiezan a aparecer el relato de la historia recolectado a través de los ancestros, pero también empieza a aparecer en términos escritos. Por lo pronto tenemos primeros vestigios de leyes escritas, como el Código de Hammurabi, por ejemplo, y vamos a entender también que el paso de uno al otro marca una gran diferencia en, en nuestro desarrollo. ¿Ok? Entonces tenemos en vistas de esta introducción que estamos haciendo, tenemos en la primera parte la filosofía, como nosotros nos miramos a nosotros mismos y en este despertar de la conciencia nos hacemos consultas acerca de quiénes somos. En la segunda parte hemos introducido el elemento de la prehistoria de la historia, que nosotros estamos en una parte existiendo como animales, si podemos decirlo así, solo existiendo como animales, para luego evolucionar, si lo podemos llamar así, y constituirnos como seres con lengua, con escritura, que logran traspasar información de un lugar al otro o de un tiempo a otro. Logramos encapsular información y transmitirla por muchas generaciones.
así también mapas y comprensiones del mundo. Esto es muy importante porque empezamos a desarrollar determinados pensamientos y determinadas creencias acerca de cómo creemos que es el mundo. Entonces empezamos a compartir los unos con los otros y empezamos a decir, oye, yo creo que el mundo es así. No, yo creo que el mundo es más así. Todo esto nos lleva a esta linda especulación o esta linda construcción de conocimiento que podemos llamar filosofía, ¿vale? Eh, Pasando a la siguiente lámina, introducir un elemento que también creo que es importante tenerlo presente, es en realidad de qué civilización estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando aquí hablamos de ser que se piensa a sí mismo, y se hace consultas, críticas, o se piensa de cómo cree que él es, o cómo cree que él debe ser. Y aquí tenemos el paso de la prehistoria a la historia, con el elemento lenguaje hablado y de la escritura, del poder detener el paso del tiempo en una hoja. Estos son elementos globales y son generales a todas las civilizaciones y culturas. Pero el coaching del cual nosotros venimos o al cual nosotros queremos ir, perdón, ese coaching es un coaching que viene y está intrínsecamente relacionado con nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra civilización. Entonces aquí es una distinción que tenemos que introducir, es que eh, a lo largo de la historia del mundo y desde que el lenguaje y la escritura han aparecido, la humanidad se ha ido dividiendo en diferentes civilizaciones. Tenemos civilizaciones, por ejemplo, en la India. El subcontinente indio es conocido por tener civilizaciones milenarias, tanto de hindús y de yogis, y que llegan mucho más atrás. También la civilización china tiene una civilización en sí misma, es una civilización en sí misma. ¿Qué implica ello? Ello implica que ellos, cada civilización comparte rasgos, cultura, comida, formas de ser, formas de pensar comunes, ¿ya? Lengua, en muchos casos escritura también. Y por lo pronto, cada una de estas civilizaciones marcan diferencias cuantitativas unas entre otras, ¿ya? Entonces, la pregunta que se hace y que yo les hago en esta lámina es, ¿de qué civilización hablamos cuando hablamos de nuestra civilización? ¿Cuál es nuestra civilización? Y aquí también yo me quedo en silencio un tiempo, dejo que ellos piensen, pero en términos de conocimiento, en términos de estudio, cuando hablamos de nuestra civilización, la conocemos como con el sencillo nombre de Occidente, pero el nombre completo es la civilización judeo-cristiano occidental romana. Ese nombre es nuestra civilización y tanto en Chile como en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Berlín, en Francia, por lo pronto también en Moscú, son todos occidentales o somos todos occidentales, con un montón de rasgos culturales que vamos a ver que tenemos en común. Y la nuestra, repito, es la civilización judeo-cristiano occidental romana. Ello ya nos da varios indicios acerca de más o menos dónde queremos ir, porque yo he planteado que es importante que entendamos que el coaching, que hoy en día marca un hito importante en Occidente, tiene sus raíces en la historia occidental, como todos los otros elementos también los tienen los otros elementos occidentales, ¿ya? O rasgos culturales. Por lo tanto, nuestra civilización es ella y vamos a hincarle el diente, como le decimos en Chile, vamos a profundizar
en esta civilización y qué nos hace ser esta civilización, qué pensamientos angulares y centrales nos caracterizan, qué preguntas nos volvemos a hacer una y otra vez, porque al parecer compartimos una cierta cosmovisión en este caso. Por lo tanto, pasamos a la siguiente lámina y eh, necesitamos hablar sí o sí de filosofía presocrática. Ahora vamos a hablar un poco más de teoría, pero la teoría que vamos a hablar ahora es aquella que le da nacimiento a nuestra civilización, a nuestra cultura. Antes de los presocráticos, nada de lo occidental existía ni remotamente. Eh, para, para cuando existían los presocráticos, ellos también van a ser unos precursores de nuestra civilización, ¿ya? Por lo tanto, ellos tampoco van a ver el auge de nuestra civilización, pero ellos y las preguntas que se hacen ya se relacionan directamente un poco con nuestra forma de ver el mundo. Entonces, los presocráticos marcan un inicio, un punto de inicio en el pensamiento occidental. Muchas de las clases de filosofía, de introducción a la filosofía, o muchas otras clases introductorias van a partir efectivamente en Grecia, y en Grecia muchos de los acontecimientos más importantes surgen efectivamente también con los presocráticos. ¿Ok? ¿Y por qué hablamos de presocráticos? Hablamos de presocráticos porque ellos precursionan, o sea, están antes de los tres grandes del pensamiento griego, vale decir Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes son los que marcan propiamente y con mayor ahínco y propiedad la filosofía occidental. Todos se habrán escuchado hablar de Aristóteles, de Platón por lo pronto también y de Sócrates, y tan famosos son que ellos a 2500 años de su nacimiento siguen absolutamente vigentes, estudiados y todos saben quiénes son. Em, por lo pronto puede haber elementos en otras civilizaciones que son también elementos comunes, pero tanto en Chile, en Colombia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, todos van a haber escuchado alguna vez a Aristóteles. Y ello ya nos indica lo interesante que es que todo esto está conectado. Em, Vamos a ver también que aquí hay algunos elementos interesantes a rescatar yendo persona a persona o pensador por pensador, son nombres quizás menos redundantes y menos conocidos como tales de Mileto o Anaximandro, pero las ideas a las que ellos se aproximaban era, ellos intentaban problematizar el mundo y con las herramientas muy limitadas que tenían, lograban aún así inteligir el mundo, descubrir el mundo, lograr decir algo sobre el mundo que pudiera hacer sentido y pudiera ser de alguna manera verdad. Por lo tanto, tenemos uno de los primeros presocráticos, que es Tales de Mileto, que él va a considerar y va a ser conocido por su filosofía en la que él considera que todo es agua, que no es algo tan disparatado, porque sí, efectivamente, como muchas de las investigaciones más modernas han podido descubrir, es que muchos de los elementos vitales de la vida son efectivamente agua, y nosotros estamos hechos en un no sé cuánto porcentaje de agua. Así que, pero de ahí a decir todos agua, yo no lo sé, es Tales de Mileto, pero tenemos otros pensadores como Anaximandro, quien va a hablar del apeiron. El apeiron lo describe como un todo que se origina ahí en el apeiron y que es lo indeterminado, lo indefinido. Ese apeiron es indestructible, por lo tanto podríamos entenderlo como una primera idea del infinito, de Dios, quizás, sin el nombre de Dios. Pero vamos a ver que ya los pensadores en esta época se empiezan a hacer preguntas que son muy similares a las preguntas que muchos nos hemos hecho hoy, 2500 años después. Después tenemos a Anaxímenes, Anaxímenes que nos va a hablar de que todo es aire. Em,
Eh, Tenemos a Heráclito, por ejemplo, también alguien muy conocido en el mundo actual y que va a describir su pensamiento como un creer en una naturaleza transitoria y caótica de las cosas. Por lo tanto, una naturaleza transitoria y caótica de las cosas se podría entender como que en el mundo no hay predestinación, no hay destino. Las cosas son acción y reacción, son tránsito. Las cosas cambian, evolucionan y por lo tanto la naturaleza o el presente son esencialmente caóticos, que es una idea que va a ser muy, muy importante y muy interesante, porque efectivamente es una persona muy avanzada que logra descubrir y que logra marcar un punto que hasta el día de hoy es muy estudiado, Heráclito, sin ninguna duda. Podemos aquí en este caso también Heráclito, hoy en día Heráclito se le tiende a oponer mucho a Parménides. ¿Ya? Parménides y Heráclito se dice que ellos eran grandes oponentes porque Parménides, en cambio, pensaba no en una naturaleza transitoria, sino que más bien él y los eleáticos pensaban que todo es uno y el cambio es imposible. O sea, por lo pronto uno habla de una naturaleza transitoria y caótica donde el cambio pareciera ser lo único posible y constante, frente a Parménides, que ya nos va a hablar de un mundo durable y eterno de la verdad, donde el cambio es imposible. em, Elementos, aquí hay varios elementos que a mí ya me pueden hacer empezar a pensar en un Dios, no sé si único, pero al menos en un Dios o en un destino claramente también. Tenemos algunos otros que podría ser interesante nombrar como Empédocles y Demócrito, o Anaxágoras también. Anaxágoras, la realidad está tan ordenada que debe ser gobernada por la mente, por la razón probablemente, por la recta razón, que en esa época por lo pronto no existía la recta razón, pero ya tenemos algunos elementos que se empiezan a posicionar como características de nuestro pensamiento que se van a ir repitiendo, que hoy en día pueden estar representados por religiones, por fundaciones, por movimientos, por elementos históricos, pero están, en alguna parte están. Después tenemos Eurípides, eh, que van a hablar del arte y de la práctica del buen gobierno de la polis. Y empezamos también a relacionarnos no solo filosóficamente con el ser y con qué es lo que es el mundo, sino que además con cómo queremos que se gobierne este mundo, cuáles son las leyes de este mundo. ¿Ok? Entonces, en, pasando de los presocráticos en un tránsito hacia los nucleares de la antigua Grecia. ¿Ok? Tenemos, este es Platón, sin ninguna duda. Si no me equivoco, este debería ser Aristóteles y este es Sócrates. Tenemos algunos elementos característicos de Aristóteles, Sócrates y Platón. Los tres no se nos van a ir apareciendo muchas veces, no necesariamente en nuestro curso, pero sí sus pensamientos marcan a fuego muchas de las características principales de nuestros pensamientos modernos. Por lo tanto, y en muchas disciplinas diferentes. Vamos a ver que, en primer lugar, Sócrates fue un filósofo griego, es conocido como el maestro de Platón y el fundador de la mayéutica y la ironía socrática. En su caso, también se habla de método socrático y yo no puedo más que recomendar sus textos. Lo que es interesante que él no dejó nada escrito, por lo tanto sus enseñanzas se pueden acceder solo a través de los escritos de Platón, pero en los escritos de Platón, que son diálogos, Sócrates sale en muchas ocasiones hablando y la forma de desarrollar y presentar sus argumentos y hacer que a través de la mayéutica mi oponente, mi contendor, se dé cuenta de sus errores, yo solo haciéndole preguntas, eh,
nos va a dar una primera idea de un coaching o de que existe algo ahí en la humanidad que, que, que quiere que surja el coaching, o que al menos existe la posibilidad de mover grandes cosas solo con las palabras. Eh, entonces tenemos esta característica principal de Sócrates, que es la mayéutica, que la mayéutica se trata de un método en el cual yo te hago preguntas para que tú te des cuenta al cabo de las preguntas que estás errado o que ya te doy vueltas de tal manera que tú adoptas mi posición. Es un método muy interesante. Después tenemos a Platón, que como dijimos es discípulo de Sócrates, y él escribe los diálogos donde Sócrates sale a la luz, porque Sócrates no dejó nada escrito, y su concepción de mundo se va a oponer bastante a la de Aristóteles, que es nuevamente su discípulo. Aristóteles, quien fue quizás uno de los seres humanos más brillantes jamás, que jamás ha pisado la tierra, junto con Leonardo da Vinci, escribió cerca de 200 tratados. Lamentablemente de esos 200 tratados solo nos han llegado 31. Fue lógico, fue científico, fue polímata, fundador de la biología y básicamente transformó todas las áreas que estudió. Em, Estos tres van a generar un cambio fundamental en la forma que tenemos los seres humanos de estudiar los distintos fenómenos. Sin ir más lejos, la academia de Platón eh, y la escuela de Aristóteles cambian la forma que tenemos nosotros de ir al colegio o de tener los ramos, como se le dice, tener distintas asignaturas. La división de las asignaturas es fruto de la metodología de investigación de estos tres, sobre todo de Aristóteles. Em, Podemos luego pasar a lo que es considerada una de las más grandes pinturas del Renacimiento, que nos ayuda a entender también que esta época griega, luego, al cabo de unos 1500 años después, que ya lo vamos a ver, va a ser rescatada por los renacentistas y va a ser ideologizada, si queremos, o platonizada, va a ser mirada como un ideal a seguir. Tenemos aquí en esta pintura bien famosa, aparecen muchos de los grandes personajes de esta época, de la época clásica griega. Tenemos a Aristóteles y Platón en el centro de la pintura, oponiéndose. Una de las características principales es que Platón es más bien idealista, por lo tanto en esta pintura Platón muestra el cielo y nos va a mostrar que él cree en el ideal de las cosas, que es una especie de Dios, si tú quieres, para simplificarlo. Y Aristóteles, que fue el fundador de la biología y de la escuela y de la subdivisión de las disciplinas, él con la mano, él muestra abajo, mostrando la tierra. La injundia de su conocimiento es la tierra, la metodología, él no inventa ideologías o no se busca ser un mundo ideal para poder fundar su pensamiento. Entonces, muy lindo, ambos en el medio, uno muestra arriba, el otro muestra abajo, como oponiendo sus pensamientos. Tenemos también a Sócrates, que está dado vuelta y les da la espalda a ambos, porque bien él no dejó nada escrito. Tenemos a Heráclito, tenemos a Alejandro Magno, a Pitágoras, a Parménides y Heráclito también, opuestos. Tenemos a Homero, gran escritor de la Ilíada y la Odisea. Luego pasamos a lo que se conoce en la historia como la batalla de Corinto, y la batalla de Corinto nos va a llevar a un cambio en la historia que nos lleva a Roma. La batalla de Corinto significa la derrota de las fuerzas griegas y el control de parte de Grecia de Roma.
Roma va en un primer momento a arrasar con gran parte de Grecia, muchos de los templos son destruidos, pero Roma guarda una relación de amor y odio con Grecia, por lo tanto hay también gran admiración. Hay muchas cosas que se van a ir copiando de una Roma, o sea, de una Grecia a una Roma que si bien es muy diferente, a su vez se trae muchas cosas, muchos elementos, muchas características culturales del ser, de la interrelación de los seres, la forma de los seres que tenemos de incluso preguntarnos sobre el mundo, la van a traer a Roma y la van a traer consigo. Y en Roma van a pasar algunas cosas muy, muy importantes eh, y que van a ayudar a catalizar aún más a nuestro pensamiento y nuestro ser en relación a nuestra civilización. ¿Qué quiero decir? Que en la antigua Grecia, la Roma en un principio toma a los dioses y toma esta multitud de dioses y la asume como propia, le cambia algunos nombres, pero se la traen a Roma. Pero eh, además ellos no van a relacionarse de la misma forma con estos dioses, porque estos dioses, para ellos en un primer momento van a tener un elemento más social que, que controlador, por decirlo así. Ellos, los romanos, van a fundar el derecho romano y por lo tanto ellos van a tener acceso a leyes, pero a su vez los dioses no cumplen este rol controlador que podrían cumplir en otras religiones o que cumplían en otras religiones anteriormente. Por lo tanto, a Roma se le abre un flanco que ya vamos a ver quién lo va a llenar. Tenemos también, bueno, rápidamente la batalla de Corinto, con todo lo que ya habíamos hablado, y llegamos a uno de los puntos sí, más centrales de nuestra civilización al menos, y que le va a dar sentido hasta cierto punto todo lo que se vivió hasta el momento con Grecia, lo que hizo Roma con la adoptación o la adoptación de los dioses, pero también con la fundición y la fundación de este género, de este código de leyes, el derecho romano, que va a controlar la vida en la sociedad. Eh, y después, por un momento, surge un mini conflicto en el cual del cual después se van a desenvolver muchas de las grandes características con las cuales tenemos que luchar y con las cuales muchas de las cuales hay que aceptar, muchas de las cuales van a guiar nuestras vidas hasta el día de hoy. Entonces hablamos aquí de Jesús. En Roma surge Jesús y que Jesús vamos a dividirlo en dos figuras. Una es Jesús, el ungido de Dios, que es la figura ideal, si queremos decirlo así. Es la figura que nuestra civilización se planteó como elemento unificador que apareció. El Hijo de Dios apareció en la tierra y ayuda de tal manera a unificar y por una parte deshacerse de los dioses, de esta multitud de dioses, pero también de unificar a la humanidad en una creencia o a nuestra civilización, en este caso, en torno a una creencia. Por otra parte, también sabemos que existió Yeshua, que es la figura histórica, y sobre la cual en realidad esto no trata. Este curso no trata sobre esta figura histórica, sobre si Jesús existió históricamente o no. Esto es mucho más allá de esto. Esto se plantea la importancia del relato que ocupa Jesús en nuestra civilización. Por lo tanto, mucho más allá de que si yo creo o no en Jesús, su figura representa muchas cosas, muchos valores que van a marcar a la humanidad, o al menos, como ya lo dije, nuestra civilización por los siguientes 2000 años. ¿Ya? Entonces, echemos un breve mirado, echemos una breve mirada a este Jesús.
ya, como decimos, el ungido de Dios, el elegido de Dios. Vamos a ver que este es el elemento fundador de la civilización judeo-cristiana occidental. Gran parte de las civilizaciones requieren elementos fundadores. Él fue un predicador judío que vivió a comienzo del siglo I después de Cristo. Él es profeta en diversas religiones, tales como el judaísmo, el cristianismo y en el islam. En el islam se le conoce como Isa. Él no dejó nada escrito, tuvo seguidores que se los denominó apóstoles y murió ejecutado por los romanos. Aquí en algún punto se plantean similitudes con Sócrates, pero no son relevantes para lo que estamos conversando, sin duda. Y por una parte teniendo, y con esto vamos a empezar a cerrar la primera parte de esta introducción a la filosofía, es la introducción a la civilización cristiana occidental. Estamos ahora hablando del elemento fundador de nuestra civilización, que más allá de la figura histórica, que puede haber existido o no, que se determina como Yeshua, un predicador judío del siglo I después de Cristo, en este caso hablamos de la figura de Jesucristo, el ungido de Dios, y acerca de lo que representa. Y uno de los grandes temas que se hablaban en esa época era la parucía. Acerca de la parucía se habló más o menos 500 años y más hasta el día de hoy, pero los primeros 500, 600 años después de el primer advenimiento de Cristo, ¿ya? Entonces se empezó a hablar de primera parucía, de segunda parucía y tercera parucía. La pregunta es, ¿qué es la parucía? La parucía no simboliza ninguna otra cosa que la llegada de Cristo, ¿ya? La segunda llegada de Cristo. Entonces, la primera parucía se da que efectivamente los apóstoles y los primeros seguidores de Cristo pensaban que Cristo iba a volver durante sus vidas, ¿ya? Cuando ellos fueron viejos, viejitos, ancianos, ellos pensaban que ahí Jesús iba a volver. Cuando después se dieron cuenta que eso no fue así, se habló de una segunda parucía. La segunda parucía se creía entonces que se produciría 100 años después de la primera llegada de Jesús, o sea, el año 100. Después del año 0, el año 100 serían 100 años después. Cuando ello tampoco se produjo, se va a hablar de la tercera parucía y esa tercera parucía se habló hasta el año 1000, que se pensaba entonces que 1000 años después de la primera venida de Cristo Jesús iba a volver. Y esa tampoco pasó. Luego va a venir una época donde el cristianismo se va a empezar a institucionalizar, van a empezar a surgir reglas, van a empezar a surgir formas de hacer las cosas. Luego vamos a ver que van a surgir formas alternativas de hacer las cosas, van a surgir críticas, en algunos casos van a surgir guerras, pero en esta primera parte vamos a ver el ascenso de lo que es la vía única o la vía de Cristo, ¿ya? Y esto quiero que lo vean no solo como algo que uno puede o no tener fe, sino como un elemento que ayuda a una civilización a desarrollarse, a llegar a elementos más avanzados de cultura, a poder eh, tener en alemán se dice Leitmotiv, que es como una idea que te guía, y es importante que todas las civilizaciones tengan alguna idea que los guía, porque son las ideas que a mí me van a hacerme la pregunta, ¿cómo quiero verme en el futuro? ¿Dónde quiero estar el día de mañana? ¿Cuáles son los elementos y los valores que quiero que guíen mi vida y la vida de mi familia? Por lo tanto, esto es muy importante, porque aquí, en este punto, hemos visto que la humanidad, o al menos nuestra civilización, eligió una forma para guiar su vida. Y esa forma iría a durar cerca de 2000 años, dura hasta el día de hoy y es el elemento fundador de nuestra civilización. Con ello terminamos la primera parte, los dejo invitados a la segunda parte, no sin antes responder a las preguntas que van a encontrar al principio del texto. Espero que les haya gustado y nos vemos en la segunda parte. Así que nos vemos en la segunda parte.